Tech Sounds presenta Con su permiso. El día de hoy vamos a retomar un tema que ya habíamos abordado, que es el tema, por supuesto, de la reforma judicial. No sé si esa presión diplomática que están ejerciendo ahora los Estados Unidos va a ser suficiente. Pero lo que oímos de la presidenta electa es pleno convencimiento, le quiere dar este regalo al presidente López Obrador de despedida. Pero hay otro actor que está siendo ahorita relevante y no sé qué tanto le va a alcanzar para también sumarse a estas presiones, que son los trabajadores del Poder Judicial. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto saludarles de vuelta ahora que iniciamos nuestra temporada, así como también saludar a mis colegas Beata Boina y Carlos Elizondo. Qué gusto tenerles aquí, gracias colegas. Y bueno, ya ahorita a unos días de septiembre ya nos ganó el tiempo, digamos, ya aquellos decíamos vamos a ver qué va a pasar en estos periodos, meses de transición. Y lo que ha pasado es que ya sucedieron los foros nacionales en donde se iba a discutir esta reforma judicial. Estamos a días de que inicie la próxima legislatura y la pregunta pues ya es cómo estamos y qué esperamos que suceda en los próximos días. Beata, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo la ves? Mira, pues el tema complicadísimo y se complica aún más, yo diría, a lo largo de estos últimos días, porque el mundo empezó a reaccionar y dentro de ese mundo el actor más relevante para México, los Estados Unidos, también se pronunció respecto al tema, o decirlo de forma más precisa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues hizo una declaración a título personal, él lo dijo así, a título personal, criticando básicamente la idea de hacer reforma del Poder Judicial en México por el riesgo que supone para la democracia en primer lugar, por el riesgo que supone para la integración en América del Norte y por el riesgo de infiltración del Poder Judicial por básicamente el narcotráfico. Entonces, esa carta generó una tormenta, una reacción tormentosa de las autoridades mexicanas. Podríamos decir, es correcto que la canciller responda con una, digamos, nota de extrañamiento, pero que el presidente de México diga, y eso es lo que hizo precisamente este martes por la mañana, diga que pone una pausa en la relación con la embajada de Estados Unidos en México y de Canadá en México, eso ya es como que darle un paso más en ese, digamos, en esa Sí, situación claro. complicadísima. Es escalar. Carlos, ¿tú cómo ves esta situación y qué más está pasando? Mira, como ya dijeron, estamos frente a un momento donde se va a definir el tipo de régimen político que vamos a tener. O sea, no es solo una reforma del Poder Judicial mal planteada, mal diagnosticada, casi imposible de implementar y cuya consecuencia sería lo que ya nos recordó Beata, dijo el embajador Ken Salazar, es decir, menor independencia de los jueces, menor capacidad, eso lo dicen, porque la ruta a elegir no es meritocrática, sino los requisitos son mínimos y serán realmente designaciones partidistas, pero es como parte de un paquete de lo que busca centralizar el poder, terminar con todos los contrapesos que se construyeron del 88 para acá como forma de construir un país más plural, más democrático, y que dentro de las reglas del TEMEC son fundamentales. Porque así como Beata escribió un muy buen artículo donde nos cuenta qué pasó con Polonia cuando quiso, con mucho menos radical que lo que está haciendo en México, Morena, transformar el Poder Judicial de Polonia, pues hubo toda esta resistencia dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea es claramente un pacto de países democráticos. En el caso del TEMEC no es tan así, porque el TEMEC es otra cosa, pero sí presupone una serie de instituciones con un relativo grado de independencia del Ejecutivo para que la operación del mercado no tenga interferencias que favorezcan a unas y otros actores. Por ejemplo, dentro del marco del TEMEC, otra de las reformas que quieren hacer que es transformar nuevamente las empresas estatales de energía en organismos descentralizados que no están sujetos al mismo tipo de regulación que las empresas privadas, es claramente contrario al tratado.
Entonces, Morena va a tener que escoger, el presidente va a tener que escoger, quizá Claudia pueda hacer algo porque cada vez se ve más como avasallada por López Obrador, qué tipo de relación quiere tener con los Estados Unidos, porque esa relación es muy importante para la economía mexicana, es una frontera que ahí está y no podemos borrar, y habíamos construido en los últimos 25 años una serie de como reglas del juego que nos permitían, nunca es paritaria porque los países tienen una simetría de poder gigantesca, pero poder tratar las cosas dentro de un marco institucional que a ambas partes les dieran cierta certidumbre. Y lo que México está haciendo es unilateralmente modificar esto, pues no nos vayamos a quejar si luego de Estados Unidos a su vez lo modifican unilateralmente, porque ahora sí, como decían el dicho, no te metas a las patadas con Sansón, ¿no? Claro. A ver, y para poner las cosas, digamos, como en diferentes términos, ¿qué está pasando en México? O sea, porque una cosa es lo que está pasando en México, ¿qué es lo que quiere Morena ahorita con este empuje al futuro? Y por otro lado, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, ya estamos viendo cómo está reaccionando Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué esperamos de aquí a, digamos, septiembre, que es cuando empieza la nueva legislatura? Todavía va a estar Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere hacer Morena ahí? ¿Y creemos que espera la nueva presidenta para A ver, déjame empezar? hacerlo rápido, Rosana, porque lo dije de alguna forma. Un cambio de régimen. La reconstrucción de las instituciones de forma tal que el poder se centralice en el Ejecutivo. Así de fácil. Así de fácil. Hoy hay un contrapeso que se llama COFESE, que es la que determina si una fusión o una concentración te autoriza. Se organiza eso técnicamente afuera del Ejecutivo. Lo quieren meter al Secretario de Economía y que decida el Secretario de Economía. Hoy hay una Comisión Nacional de Hidrocarburos que es la encargada de administrar con una cierta autonomía técnica qué hacemos con las reservas. Pues lo vamos a meter dentro del Ejecutivo. Hoy hay un sistema electoral con los problemas que hemos visto de pérdida relativa de autonomía, pero que organiza desde fuera la Secretaría de Gobernación lo electoral. Lo quieren regresar a Gobernación. El Poder Judicial se construyó a partir de Cedillo con una cierta autonomía, con una gran autonomía constitucional, una creciente autonomía política, con base meritocrática, quién es el juez, el que pasa un examen, etcétera, lo quieren cambiar. Es una reconstrucción del régimen para concentrar el poder y para validar, tratar de implementar una visión más estatista de la economía mexicana. ¿Es eso compatible con el TEMEC? Pues ya veremos. Bueno, de hecho se trata de ese presidencialismo, pero sin contrapesos, ¿no? Lo cual pues es efectivamente pues un riesgo gravísimo, para no decir amenaza a la democracia. De hecho, ya hoy en día México no califica como democracia, de acuerdo con, digamos, los estándares de metodología de lo que es democracia liberal y los índices de democracia que prepara cada año The Economist. Y ahí México está como régimen híbrido. ¿No? Todavía somos régimen híbrido. Después de Todavía. Sí, puede Ya bajar no. a más abajo, no hacia arriba, desafortunadamente la dirección, sino ir hacia abajo. Y ese presidencialismo sin contrapesos, pues efectivamente, o sea, el presidente lo intenta implementar en el último momento, haciendo esos forcejeos y presiones para que pues México vaya en esa dirección. Y es de alguna forma, si él logra, digamos, sus objetivos, y de momento parece altamente probable que lo logre, la verdad es que sería difícil revertir esas reformas, ¿no? Esos cambios. Yo no los llamo reformas, esos cambios que son cambios que no tienen nada que ver con reforma, que la idea de reforma es mejorar las cosas, no empeorar. Entonces es difícil, digamos, va a ser difícil revertir esos cambios. Sí se puede revertir, pero es un proceso que hay que después realizar, etcétera, tener apoyos suficientes y tener, digamos, voluntades políticas, que hoy en día probablemente la presidenta nueva no tendrá esas voluntades en caso de que ya se llegue a realizar la reforma. La gran pregunta de este septiembre, desde final de agosto, porque los días son pocos, pero pasan muchas cosas, es si los actores relevantes en este contexto logren presionar, digamos, al presidente de México y fuerzas políticas mexicanas logran tener fuerza suficiente como para frenar, digamos, ese cambio que quieren implementar desde la presidencia. Y aquí, pues, obviamente los Estados Unidos pues tienen que hablar. ¿Por qué? Porque siempre han hablado en el caso de cambios en el sistema, en el Poder Judicial, en otros países, incluso en los países muy cercanos, muy aliados de los Estados Unidos, como el caso de lo que tú comentaste, Carlos, efectivamente, Polonia, o sea, fue todo un tema,
aunque eso todo se circunscribió en el contexto de la Unión Europea, y Israel también, recordemos, declaración incluso desde la presidencia de los Estados Unidos, es la portavoz sobre el tema, digamos, de reforma judicial en Israel, que al final pues se quedó por ahí paralizada y pues la declaran nula en la Corte, digamos, en la Corte de Justicia de Israel. Pero bueno, no pueden callarse frente a México y en ese contexto pues es interesante ver obviamente pues todo lo que ha pasado en los últimos días, como el embajador Ken Salazar intenta como que ir por las buenas, yo soy un buen amigo de México, tengo buena amistad con el presidente, entonces escribo esa carta personal a ver si me escucha. De hecho, Beata, ¿No? perdón que te interrumpa. Una semana antes había dicho, yo veo bien la reforma, no me importa, creo en la soberanía de México. Y se ve que le llamaron por ahí de Washington Y y le fuerte, le dijeron, llamaron ¿cómo que fuerte. no te importa? Por las Claro, razones que ya dijiste, eso a nosotros en México y en cualquier país aliado nos importa. Y Así es. entonces cambia el discurso, manda esta carta personal, aunque nunca una carta de un embajador, tú lo fuiste, no hay tal cosa como una carta personal de un embajador, porque un embajador habla a nombre del jefe de gobierno o del Estado que la nombró, en tu caso, como tal. Tú no le puedes mandar una carta, mucho menos ser pública, una carta personal de la embajadora Boina, ¿no? Tú hablabas por un gobierno, está hablando por claro. un No es gobierno casual, no es con casual. una forma pues, poco inusual, que no solo dar una carta, sino ir a dar una conferencia de prensa donde explicas la carta y lo demás es lo que tú dices, es decir, un presidente mexicano que no acepta la carta. Ahora, estamos hablando de presión, mucha presión, ¿no? Que está Estados Unidos con esta carta, pero ¿es suficiente esa carta? Y yo quisiera poner otro tema, que es la presión, como tenemos pocos días para ver si esto se revierte, si sucede, y la otra cuestión es la presión local, que por supuesto sabemos que Morena ganó por mucho, se acaba de hacer todo el tema de la legislatura y la sobrerepresentación y cómo van a tener esta mayoría calificada, pero hay otro actor que está haciendo ahorita relevante y no sé qué tanto le va a alcanzar para también sumarse a estas presiones que son los trabajadores del Poder Judicial. ¿Creen que se estén sumando varias fuerzas, además de la ya mencionada con Ken Salazar, para ejercer una presión suficiente y que esto pues se frene, se dialogue más, se cambien cosas? Mira, pues la presión, la primera pregunta que yo haría a lo que tú comentaste, Azucena, es si esa presión es justificada. Y yo diré que sí, es justificada. Obviamente, ese cambio de poder judicial pues afecta a muchos actores con los cuales México tiene una relación pues muy fuerte, muy profunda, caso de los Estados Unidos, caso de Canadá, eso viéndolo desde el punto de vista externo. Ahora bien, ¿es suficiente? Pues yo diría depende mucho también de lo que ocurre en el entorno del presidente López Obrador y sus relaciones también con la futura presidenta y su entorno, que parece que sí hay tensiones por ahí, ha habido tensiones a raíz de nombramientos, y me imagino que tampoco están tan felices con lo que está pasando. Una pausa para empezar las relaciones, digamos, la nueva etapa con una pausa en las relaciones con los Estados Unidos o con la embajada de los Estados Unidos, al menos. Entonces, no sé si esa presión diplomática que están ejerciendo ahora los Estados Unidos va a ser suficiente. Ahora bien, creo que hay también otros elementos aquí en juego que vamos a empezar a ver a comienzos de septiembre y están relacionados con el tema del arresto de Mayo Zambada, que parece que justo para principios de septiembre, como 6 de septiembre o algo así, y finales de septiembre están planificadas las audiencias de Mayo y de Ovidio Guzmán. Entonces, quizás también a partir de ahí, de revelar ciertas cosas, pueda haber una presión adicional, pues para pues, desacreditar un poco, digamos, al que propone ese cambio del Poder Judicial. No lo sé. Ahora, tratemos de hablar cómo esas presiones, es decir, cuál es la correa de transmisión de estas presiones. En Israel, lo que vimos es que la presión dominante no fueron los Estados Unidos, fueron los ciudadanos de Israel que inundaron las calles sábado tras sábado, que mostraron un enorme enojo, preocupación de actores empresariales importantes respecto a cambios que centralizaban
las decisiones judiciales de alguna forma indirecta en el primer ministro. Y eso lo rompió el 7 de octubre, la terrible tragedia del 7 de octubre, y ahorita en algún sentido, Beata, están en pausa. La propia Suprema, que era la afectada, dijo eso no se vale, pero bueno, falta la contraofensiva del primer ministro que está en pausa porque hay algo más importante que resolver, que es la guerra en Gaza. Ahora bien, en el caso mexicano no hay una presión social amplia. No estamos los mexicanos en las calles porque, pues por muchas razones. El único actor que está en la calle son los directamente afectados, como tú decías, los miembros, los trabajadores del Poder Judicial, que no es poca cosa, pero no han logrado construir una masa crítica de apoyo más amplio. Desde el punto de vista político, tampoco veo a la presidenta electa deseosa de ese cambio. Le fue a decir en alguna de estas giras que va con AMLO que es el regalo que le tenemos que dar al presidente. O sea, no, a lo mejor hay diferencias muy abajo, muy profundas, a lo mejor parte del equipo de clave está preocupado, pero lo que oímos de la presidenta electa es pleno convencimiento, le quiere dar este regalo al presidente López Obrador de despedida. Ahora bien, la presión que pueden hacer este tipo de declaraciones y los Estados Unidos es pues, que entiendan los actores económicos que esto supone un riesgo para la relación económica México-Estados Unidos y que el TEMEC, que tendrá que ser revisado el año entrante, pues seguramente va a ser más complicado o mucho más complicado en función de qué vaya saliendo. ¿Y cuál es la correa de transmisión? Pues el tipo de cambio, lo que mencionabas hace rato, Azucena, pues el tipo de cambio, entiendo, está ya cerca de 20 pesos por dólar. Recordemos que la elección se hizo en 16.7 por dólar. Es una devaluación monstruosa, no se parece en nada a las que vivimos en los 94, etcétera. Es un régimen cambiario distinto, es un país mucho más enraizado en los circuitos financieros internacionales, con unas reservas internacionales gigantescas, pero es una señal. También es clara la señal de lo que hizo hace muy poco Morgan Stanley, que es este banco de inversión que había estado muy positivo, muy optimista respecto al nearshoring, que está cambiando su percepción. Lo que va es que están diciendo, ustedes tienen una gran oportunidad, pero están haciendo todo lo posible por desbarrancarla. La pregunta es, políticamente, ¿quieren pagar el costo del tipo de cambio alto? ¿Quieren pagar el costo de una economía que crece menos? ¿Quieren pagar el costo del riesgo de una negociación más complicada con el TEMEC? Eso solo lo pueden decidir, en el fondo, una persona, que es Claudia Sheinbaum, que ni siquiera sé si se quiera enfrentar o no a Andrés Manuel López Obrador al respecto. Entonces, es increíble que están dispuestos, pareciera, a pagar hasta ahora ese costo, o no acaban de entender cuál es el costo, en aras de esta reforma del Poder Judicial, que no lo ha hecho nadie en el mundo, porque no se eligen así en ningún lugar del mundo. Sacaron, perdón que me extienda por rápido, nada más para cerrar, un pequeño tuit la semana pasada, Claudia, que en los estados de la Unión, 42 o no sé cuántos de Estados Unidos, se eligen jueces. Primero, se eligen desde hace 200 años, entonces no fue un cambio así súbito. Segundo, los jueces estatales tienen una responsabilidad mucho más limitada que acá. El que decide si eres o no culpable es un jurado, nunca es un... Y tercero, en casi todas las entidades, los jueces pasan por un examen de la barra, o sea, tienen una serie de cartas credenciales, de méritos, de experiencia, y acá es todo lo contrario. Pero creo que este es el reto, el problema autoinfligido con el que va a arrancar Claudio Sheinbaum. Gracias, Carlos. Yo quisiera hablar ahí de dos temas. Uno es, y bueno, y rescatar también algo que yo leí, que esto pareciera ser como un tren que va rapidísimo, que se acerca, que va a chocar y que ya nadie lo para, ¿no? Y es una sensación... Ana Laura Magalón. Ajá, me encantó esa frase, porque digo, así a veces pues se percibe como, ahí va, y ni siquiera Claudia pareciera tener la capacidad, Claudia Sheinbaum, de ponerle un freno, ¿no? Si llega a pasar esto, y algo que también leí ahí de una columna de Jesús Ibarra en esta semana aquí en Guadalajara, decía, a ver, los proyectos constitucionales que se dan así, como
ahorita que tienen mayoría y que lo pueden imponer, a veces no perduran, ¿no? Los proyectos constitucionales que más han perdurado, que son aquellos que se construyen con amplios consensos. Por decir uno, el más cercano es las reformas del 90 electorales, que pues, nos trajeron a lo que hoy es nuestra democracia, así como las del 2010, cuando fue en materia de derechos humanos. Siento que ahorita tenemos todo menos ese consenso, que sentimos que es una imposición y que se está aprovechando esta mayoría que obtuvieron. Y lo que yo me pregunto y quisiera saber su punto de vista es, ¿creen que esto perdure? ¿Creen que esto afecte demasiado por muchos tiempos? Ya lo decía Beata, ¿no? Después el regreso, la reconstrucción de eso es muy difícil, pero ¿qué anticipamos si es que se da? Mira, no hay consensos, o sea, está de acuerdo, digamos, Morena y sus partidos aliados y los partidos de oposición no están de acuerdo, al menos ahora no vemos esa aceptación. Ya veremos cuando llegue el momento de votar, que dice por ahí, pero en principio no hay consensos. Y sí es cierto, o sea, si tuviéramos esos consensos, pues se podría esperar, digamos, una mayor confianza en que pues el cambio en el sistema judicial, etcétera, pues podría perdurar más. Ahora bien, aunque no haya consensos, si hay mayorías que aprueban ciertas decisiones y ciertos cambios, pues la verdad es que no queda de otra, sino pues sobrevivir en esos tiempos y esperar que en el futuro pueda haber un cambio que pueda provocar cierto retroceso, perdón, cierto regreso a la situación anterior, que como digo, no es fácil y es lo que está pasando hoy en día en Polonia justamente con la reforma judicial. O sea, después de lo que hizo el gobierno de justicia, todas las reprimendas que recibió de la Comisión Europea, del Tribunal de Justicia, etcétera, tuvo que haber cambio de gobierno, cambio del partido del gobierno para que iniciara el proceso de sanación del Poder Judicial. Y como digo, no es un proceso fácil, pero teniendo mayorías, un gobierno, digamos, distinto, pero bueno, a ver cuándo vamos a tener en México un gobierno distinto, o sea, no antes de 3 años, podríamos decir, en sentido de composición de la Cámara de los Diputados, en las No, cámaras la de diputados verdad, y Senado, Beata, es que mínimo 6 si años. pasan estas reformas, que es muy distinto que el caso polaco, todavía no están esas en el eje, pero yo creo que van a acabar saliendo, incluye cambiar el sistema electoral. Es decir, generar un sistema electoral controlado por gobernación, que aunque resulte, primero que va a dificultar formar partidos políticos, que va a poner todo tipo de obstáculos, pero aún si pierden, pues no sabemos, como está pasando en Venezuela, si lo van a reconocer. Entonces la puerta de entrada y salida se va a estrechar y además, también lo sabemos por historia, cambiar la constitución es muy difícil. Por eso quieren aprovechar este momento, porque es inusual que un partido político, por la sobrerepresentación que le están dando, violando, yo creo que la esencia de la constitución actual, que es ningún partido político por sí mismo lo puede hacer, que tengan que buscar el consenso, pues estarían cambiando las reglas del juego de tal forma que luego volver a juntar una mayoría de ese tamaño, pero llegar al poder nuevamente y juntar esa mayoría sería muy difícil. Estamos hablando de décadas. Entonces, creo que lo que dice ese artículo que citabas, Azucena, pues si pasan, yo creo que a mí no me va a tocar ver las nuevas reformas, porque se van a quedar ancladas en un sistema político controlado por un grupo. Pues interesante este tema. Pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver, me parece que justo ayer empezaban a verse más manifestaciones. ¿Qué podemos recomendar de aquí Mira, a que se yo creo que la batalla ahora es obviamente a corto plazo, o sea, lo inmediato para no llegar al punto de que ese cambio en el Poder Judicial pues se haga una realidad constitucional, ¿no? Eso es el primer paso y yo creo que los actores que están por ahí conscientes del tema pues están intentando hacer todo lo posible para, digamos, frenar este proceso o presionar al presidente mexicano para que cambie de opinión, reflexión, en fin, o sea, se siente presionado y de alguna forma, pues, este cambio judicial, pues, tenga quizás otro aspecto, en fin, varias opciones, varias posibilidades salidas podría haber aquí en este contexto.
Lo que me preocupa mucho en esos últimos días es la forma, la manera esta que tiene el presidente de México de envolverse en esa bandera soberanista, ¿no? A raíz, digamos, de la carta de Ken Salazar, que debió tratarla como una carta que, bueno, es la voz de los Estados Unidos y, en fin, o sea, la Cancillería pues hizo una nota de extrañamiento y ahí acaba el tema y no hablamos mal del asunto. Pero él sigue hablando del asunto y seguramente seguirá hablando del asunto para de alguna forma presentar quizás esa lucha por el Poder Judicial, por el cambio en el Poder Judicial, como lucha por la soberanía e independencia de México. Es algo que obviamente a los mexicanos les encanta, ¿no? Ese victimismo, o sea, tenemos que tener esa reforma para que los Estados Unidos no nos impongan sus reglas, ¿no? Entonces, ese es el punto muy delicado ahora y que puede costar mucho a la relación bilateral y obviamente puede costar mucho a México internamente. Pues realmente yo creo que no hay en México, en la oposición, ni siquiera liderazgos vocales que expliquen lo que está pasando, no hay los votos ciertamente, no hay los actores sociales, los empresarios, pues no quieren confrontar al gobierno, una parte importante de la ciudad está feliz con Morena. Entonces, enredándose o no en la bandera nacional, si quieren la sacan. Es decir, es el típico dilema que maneja muy bien AMLO. Si no está el ataque contra la soberanía, la sacan, si quieren, y si está el ataque contra la soberanía, la sacan avalados en la soberanía. Ahora, entendamos qué es esto de la soberanía. La soberanía, como se discutió en el Brexit, los países en el Reino Unido, los países pueden decidir limitarse para tener otros beneficios. Y cuando firmamos el TEMEC, que recordemos, se aprobó en esta administración, lo aprobó el Senado que está por salir. Cuando aprobamos el TEMEC, acordamos una serie de reglas, como por ejemplo, que no se podría bloquear un producto sin evidencia científica. Quieren poner en la Constitución que no pueden importar alimentos transgénicos o genéticamente modificados, salvo el caso del maíz amarillo, una serie de cosas más técnicas. Firmamos, por ejemplo, que habría equidad en la participación de los actores en la economía. Quieren hacer de las empresas estatales unas con una serie de energía, una serie de prerrogativas. Firmamos, como decía Beata al principio, que tendríamos un poder judicial técnico e independiente. Lo estaríamos desapareciendo. Entonces, podemos decir como país, esa cosa que firmamos no la queremos ya, soberanamente queremos pasar a este mundo, pero tenemos que darnos cuenta que pues, hay un costo, el costo es desvincularnos económicamente de Estados Unidos. Podemos quererlo hacer, la pregunta es si queremos pagar el costo. Mi impresión es que AMLO creía hasta hace poco, y creo que el gobierno de Claudia, futuro gobierno de Claudia también lo cree, que se pueden tener las dos cosas. Es decir, nuestro Poder Judicial, nuestras reglas, y seguir anclados a América del Norte. La carta lo que nos dice es no, van a tener que escoger una de las dos. Y AMLO puede decir, escojo el conflicto, no va a haber ruptura, la relación es muy importante para ambas partes, hay muchos temas necesarios de colaboración, pero sí nos pueden sacar del privilegio del TEMEC y jugar en otra cancha. Seguiríamos exportando, pero menos. Seguiríamos teniendo la cercanía geográfica y económica con los Estados Unidos, pero la aprovecharíamos menos. Yo creo que eso es lo que está en juego. Muchas gracias, Carlos y Beata. Pues estamos ya terminando. Yo quisiera hacer un resumen y decir, ojalá y escuchen las autoridades la fuerte implicación de esto, principalmente en el aspecto económico, que como ya lo sabemos, y lo dijo alguna vez Clinton, ¿no? Es the economy stupid. O sea, la economía sí puede ser un factor determinante y muy dañino para la sociedad. Beata, ¿quieres terminar con algo más? Igual, Carlos. Bueno, ojalá se calmen las aguas, ojalá se calmen las aguas. Ojalá se calmen, pero sí se ve que vamos a entrar en un mes, el de septiembre, enormemente complicado. Gracias, Azucena. Gracias a ambos y bueno, gracias a todas y todos los que nos escuchan. Aquí seguiremos con la discusión, con el diálogo. Yo creo que es bien importante que sigamos manteniendo estos espacios abiertos, profundos y por favor no dejen de darnos sus comentarios en @Ciencias Sociales Tech. Nos vemos hasta la siguiente semana.
Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.